señor presidente. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, el día de ayer, bueno, en esta semana usted ha estado compartiendo sus preocupaciones, o en este caso sus versiones, sus reflexiones acerca del panorama que está rodeando a México, sobre todo lo que es en el tema de lo que es las elecciones. Y usted advierte precisamente el crecimiento de campañas negras en contra de lo que ustedes vienen haciendo. Aquí se advierte el uso de inteligencia artificial para fabricar audios, para incluso videos, imágenes. ¿Cómo se están ustedes bloqueando precisamente para contrarrestar esta andanada que ya pues prácticamente está a la vuelta de la escena y que ya prácticamente está abarcando todos los puntos? Esa sería mi primera pregunta. Mira, esto es bastante normal, aunque lamentable, ¿no? Porque se da toda esta campaña en la temporada electoral, tiene que ver con las elecciones. Pero esto sucede, como lo he venido diciendo, en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. En el caso de Estados Unidos, todos los días hay nota sobre el expresidente Trump o sobre el presidente Biden, todos los días. Y aquí lo mismo. Y no es la primera vez que enfrentamos estas campañas negras. Ya llevamos tiempo. Yo creo que la campaña electoral más sucia fue la del 2006. Siempre lo he mencionado. Lo del peligro para México. Bueno, trajeron a dos especialistas en guerra sucia, un estadounidense, ¿cómo se llama? El que trajeron para la campaña del 18, perdón, del 6. Anderson. Jack Anderson. Sí, Jack Anderson. Y Antonio Sola. Y Sola o Solá de España, los dos. Ellos fueron los que acuñaron el Anderson. Morris. Publicista estadounidense. Sí, el publicista estadounidense, él acuñó la frase peligro para México. Por cierto, él fue después también asesor en publicidad de un republicano de Arizona, fallecido, que tenía muy buena fama por haber participado en intervenciones militares. A ver si, que fue el candidato que enfrentó Obama. Bueno, allá hizo lo mismo después de haberlo aplicado aquí, Morris. Y también igual, Obama, peligro para Estados Unidos. John McCain. Entonces fue muy fuerte y en aquel entonces se cerraron todos los medios y ahora están cerrados. En aquel entonces no había nada de nosotros a favor, todo era en contra, periódicos, radio, televisión, algunos medios, ¿no? Honrosas excepciones, pero sobre todo la televisión con todo, peligro para México, peligro para México. No se podía
en el 2006, de acuerdo a la ley, que empresas privadas financiaran campañas políticas y violaron la ley. Sabrita, Jumex, Soriana, o sea, todos, el Consejo Coordinador Empresarial, echó a andar una campaña en televisión donde si había cambios iba a ser un caos el país, iba a haber fuga de capital, devaluación, bueno, todo eso. En aquel entonces teníamos además la desventaja de que no habían redes sociales, no habían redes sociales, no teníamos a las benditas redes sociales, que aún estando como ahora, ¿no? También muy infiltradas y muy manejadas por dinero, no dejan de ser un espacio abierto para ejercer la réplica, el derecho de réplica. En aquel entonces no había nada. Me acuerdo que estaba la campaña del peligro para México a todo lo que daba, y nos suspendieron a nosotros nuestros mensajes en Televisa porque supuestamente no habíamos pagado por adelantado y nos dejaron fuera del aire sin comunicación, como una semana, 10 días. Imagínense. Bueno, esa campaña fue muy sucia y sin embargo ganamos la elección. Porque la gente está muy consciente, sobre todo la gente humilde desde entonces nos ha apoyado, al grado que tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección presidencial, que desde entonces, aún con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había la posibilidad de la réplica, de todas maneras el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección. Pruebas, muchísimas. Nada más les menciono una, esto para los jóvenes. Supuestamente la diferencia fue de 0.55%, 240,000 votos. Supuestamente Calderón ganó en 16 estados y yo gané en 16. Nada más, qué cosa extraña. En los 16 donde yo gané, Eran del PRI. pues estaba el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, los más grandes, y en los 16 había 10 millones de habitantes más, 10 millones de personas más que en los 10 millones, que en los 6 estados donde supuestamente ganó Calderón. Y entonces hubo más fervor cívico en los 16 estados donde hay más población, digo menos población, y ahí ganó Calderón.
Ahí se los dejo, pero bueno, ahora pues se intensifica la guerra sucia desde que llegamos al gobierno, porque tomamos algunas medidas que no les gustan a los que se sentían dueños de México, ¿no? Se acabó la corrupción, los contratos leoninos, los contratos de publicidad, que no es lo más importante, ni el llamado chayote. No, eso es parte, ¿no?, de todo un mecanismo de control y de manipulación, pero lo fundamental es el que tenían tomado al gobierno. El gobierno estaba secuestrado y, como decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. No estamos hablando de un chayote de 50,000 pesos por periodista, que es mucho, ¿no? 20,000, no. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Les pongo pues el ejemplo del huachicol. Se robaban con la complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno 80,000 barriles diarios de gasolinas. Nada más por evitar eso, hemos ahorrado hasta ahora alrededor de 300,000 millones de pesos Solo en Huachicol. por el huachicol. Entonces, pues sí hay gente enojada con eso, pero los más enojados son los que no pagaban impuestos, porque les condonaban los impuestos a los de mero arriba. Y esos, pues eran también dueños de medios de información, que ya está difícil hablar de medios de información, son medios de desinformación o de manipulación, o medios para proteger intereses, porque son empresas muy grandes o traficantes de influencia, porque además en sentido estricto ni siquiera empresarios son traficantes de influencia. Entonces, para poder saquear, robar, porque tampoco se puede hablar de que hacen negocio, porque para hacer un negocio lícito se requiere pues aceptar una ganancia razonable, una utilidad razonable, y estos no, estos atracaban. Imagínense cuánto se condonaba de impuestos. Ahí está la lista, ponla, de favor, para seguir entendiendo el porqué de las guerras sucias. Esto es una cuestión. La otra es lo que les decía, los contratos, ¿no?, leoninos. ¿Cómo por 9 hospitales 160,000 millones de pesos? 9 hospitales, 160,000 millones de pesos de contrato. Y resulta que hacemos los avalúos porque ya no queremos mantener esos contratos leoninos
y cuestan 6,000 millones para 160,000. ¿Eso se le puede llamar negocio? ¿Esa es una ganancia razonable? Eso es un atraco, eso es un robo. Entonces, para poder hacer eso, necesitaban pues, crear medios de información. Y miren, nada más en este caso, de los principales, condonación de impuestos. Nada más aquí, Televisa, 16,446 millones con Peña de condonación. Con Calderón, 4,042. En total, 20,488. Banamex, 15,848 millones de condonación de impuestos. O sea, no pagaban impuestos. Cemex, 12,775. Carso, 10,292. ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Y era legal. Entonces, esto se terminó porque logramos reformar al inicio, ahora ya no podríamos, al inicio logramos reformar la Constitución, el artículo 28, y se condonó, se prohibió la condonación de impuestos. Esto lo hacía el presidente. Entonces, imagínense el engaño que todos pagábamos impuestos menos los de arriba. Y lo que les hablaba yo de los contratos eran hospitales, eran reclusorios, igual. Nos costaba 5,000 pesos por recluso pagarles. 5,000 pesos por reclusos diarios. Y la vigilancia corría a cargo del gobierno. ¿Y quiénes eran? Los mismos. Entonces, pues es entendible que no les guste. Hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas. Y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando. Pero otros no. Otros lo que quieren es que regrese esto. Pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo. No hay 2,700,000,000,000, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas,
al campo, no habría eso. Entonces ofrezco disculpa. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito. Pero ya respondieron los de ProPublica. Sí, del premiado, ¿no? Fingole. Sí, premiado como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión. Y pagan a estos periodistas, ¿no?, para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie, y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado 2 veces es un calumniador que estaba vinculado, cuando fue corresponsal, a Carlos Salinas, luego desapareció, se fue, y hasta ahora que regresa. Y además, hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido y no quieren decir quiénes fueron las fuentes. Y sí, ¿no?, calumnian. Eso sí lo pueden hacer. ¿Usted ejercería alguna acción penal? No. Es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más que se transparente, porque tenían engañado a muchas personas. Salía una nota en el New York Times o en el Washington Post o en el Financial Times, Wall Street Journal, y qué barbaridad, ¿no? Ponían a temblar a todo el mundo.
Ya no, porque poco a poco se va descubriendo que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay Tim, ¿cómo se apellida? Golden. Tim Golden, es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad se piensa que el Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no, en una de esas es hasta mejor Loret de Mola. Pues cuando sale algo en el New York Times, sale lo mismo en el Reforma, pues en una de esas es mejor el Reforma. Porque es el mismo método de ataques a quienes luchan por los cambios, quienes se enfrentan a las oligarquías y tienen un poder mediático que lo utilizan para oprimir, para someter a quienes no se alinean. Nada más que, pues no todos somos iguales. Por eso siempre insisto, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes, la honestidad es equivalente a la libertad. Si hay honestidad, se es libre. Cuando uno se dedica al noble oficio de la política, si uno es deshonesto, no puede uno hacer política para transformar, porque lo tienen a uno agarrado. Yo le puedo decir al señor Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? Como se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer, sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA, ¿no tienes ahí el documento? Sí, fíjense lo que dicen. Nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos. Pásale, es hasta el final, creo. ¿O esto es todo? Ah, al final que vi un párrafo que me llamó mucho la atención. Mire, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, esta respetada organización periodística de Estados Unidos,
hay que investigarla porque esta tiene que estar financiada por el gobierno de Estados Unidos o por corporaciones, respetada. Estaba persiguiendo las mismas acusaciones. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias. O sea, juegan el mismo rol político. Calumniar a dirigentes, situarse como los jueces. Ellos seguramente no investigan la corrupción en Estados Unidos, seguramente no dijeron absolutamente nada de que uno de los representantes de la DEA, el coordinador de la DEA en México, hace poco fue descubierto por sus vínculos con Genaro García Luna. la delincuencia organizada. En eso callan completamente. En este caso llegamos a un acuerdo que trabajaríamos de forma independiente, cada uno por su lado, para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes. Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces. Pues lo están confesando. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje, ¿cómo es que le dicen en las redes? Hashtag. Presidente narco. O algo, ¿cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito. Tuvo 170 millones de vistas. Y más de la mitad de las vistas, supuestamente, se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, no como 80 millones. ¿Cómo? ¿Qué organización? ¿Basta? ¿Tiene para hacer esto? El Financiero, el Universal, ¿cómo le encantaría poderlo hacer? El Reforma, no,
Estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand le llegaron a preguntar sobre los efectos de la televisión en aquel entonces, ¿no?, que empezaba la televisión a tener mucha influencia en lo político. Y no imaginaba, porque contestó, esto en Francia nunca se va a presentar. Si viviera, ¿no?, diría, pues, ¿cuánto han cambiado las cosas?, ¿no? Porque lo mediático adquirió una fuerza que no tenía. Entonces se convirtieron en órganos muy influyentes en los grandes electores. A veces uno no se explica cómo alguien tiene tanta popularidad. Bueno, ya nosotros hemos visto todo esto, ¿no? Los medios pueden hacer a alguien muy famoso. Antes, ¿no?, se les facilitaba más. Podían meter al mercado a un producto chatarra, como a un detergente, como a un refresco embotellado, como una bolsa de Sabrita. Así, a través de los medios. Y ahora sigue predominando eso en el mundo. La derecha del bloque conservador, que es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento y lo usan. O sea, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia. Es utilizar medios supuestamente de información para manipular.